No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, esta epístola, hermano, fue escrita en Éfeso,
Así dice en el último capítulo que él estaría en Éfeso hasta Pentecostés. Y estando en Éfeso, vinieron hermanos de Corinto. En el capítulo 16 dice que vino Fortunato, Estéfana y Acaico, y trajeron ciertos informes y una carta a la cual vamos a hacer referencia. También en el capítulo 5 habla de una familia, los de Cloé. También trajeron informes que no eran muy gratos para el apóstol. Entonces, gracias al Señor, hermano, que las circunstancias en el siglo I en Corinto nos han dado aquí un legado que sirve de ayuda para la iglesia a través de los tiempos. Entonces, antes de dar un bosquejo, un breve comentario sobre el informe que ellos trajeron. Hay por lo menos 6 referencias en la epístola a una carta que él recibió. En el capítulo 7, él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y entonces allí está hablando él de lo relacionado con el matrimonio. Habían preguntas de corte conyugal, y aún en el versículo 25 del capítulo 7, él dice, en cuanto a los vírgenes, también habían preguntas. En el capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, era otra pregunta. Y en este capítulo él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca o en cuanto a los dones espirituales. Ellos preguntaban sobre los dones. Y en el capítulo 16 ellos preguntan también en cuanto a la ofrenda dominical. Entonces él dice que en cuanto a la ofrenda para los santos. Y en ese mismo capítulo 16, en el versículo 12, hay otra referencia que preguntaron sobre el hermano Apolo. ¿Por qué el hermano Apolo no nos ha visitado? Entonces él da algunas instrucciones acerca del hermano Apolo. De modo que hay por lo menos 6 referencias directas a esa carta. Entonces él está respondiendo. Y podríamos dividir el capítulo 12 en 3 partes y quedaría por fuera en ese bosquejito que vamos a hacer el versículo 31, donde él hace una exhortación general. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Eso introduce el capítulo 7, que es el estudio que vamos a tratar más tarde. Vamos entonces a sugerir este bosquejo. Versículo 1 al versículo 11 sería la introducción del tema de los dones. Luego hay una parte central que sería los versículos 12 al 26, donde él presenta una ilustración que está relacionado con el cuerpo nuestro, que todos los órganos de nuestro cuerpo son muchos, pero todos están sincronizados en hacer una contribución en bien de todo el cuerpo. Y luego una conclusión, los versículos 27 al 30, en esa conclusión él dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Él es la cabeza glorificada y nosotros aquí operando en la asamblea, porque la primera de Corintios es la carta magna de la iglesia local. Entonces él empieza, vamos a ser breve, hermano, vamos a dejar las discusiones, los comentarios en detalle para las intervenciones que harán los hermanos. Él se traslada al ambiente cuando ellos eran inconversos y podemos sugerir que hay por lo menos 3 clases de facultades o capacidades. Hay las capacidades naturales, como el don de canto, los dones artísticos. No todos son poetas, no todos son escultores. Esos son dones naturales que la persona trae de fábrica. Dios los pone allí. Pero hay dones, como estos que están aquí, vamos a sugerir, que son capacidades espiritistas. Y vamos a decir que hay los dones espirituales, como encontramos allí. En cuanto a los dones espirituales, los hermanos nos van a dar más detalles.
Pero cuando ellos estaban en el entorno de Corinto, donde había ese templo de la diosa Venus, allí en Corinto, habían rituales. Entonces él dice, iban a los ídolos mudos. Los ídolos eran mudos, pero la misma Biblia nos dice en Oseas capítulo 4, versículo 12, que el ídolo no habla, pero el leño responde lo que está detrás. Y en esos cultos algunos caían en trance, se os extraviaba. Había como un trance mental cuando ellos estaban frente a esos rituales. Y alguno en un estado de trance podía proferir maldiciones contra el mismo Señor. Los hermanos van a dar detalle, ninguno que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Alguno podía defender, no, es que nosotros cuando éramos inconversos también teníamos capacidades mediumísticas, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en estos detalles. Luego habla de el dador de los dones. Entonces dice que así como en el cuerpo hay diversidad de órganos, pero todos cumplen una función sincronizada, así también en la deidad. En la deidad hay diversidad, pero hay una plena unidad entre ellos. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Se hace una referencia a la deidad, lo que llamamos la Trinidad. Hay una triple personalidad, pero hay una plena unidad. Entonces hay una primera lista de dones en los versículos 8 al 10. Hay la primera lista, hay 9 dones en esa primera lista. Más abajo, en el versículo 28, hay una segunda lista. Y en el versículo 19 aparece una tercera lista, pero formulada en forma retórica, donde la respuesta es negativa. En la segunda lista dice que Dios colocó en la iglesia, primeramente, hay un orden allí, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, uno podría decir lo cuarto, lo quinto, lo sexto, lo séptimo, lo octavo. Pero en la última lista es en forma retórica. ¿Son todos apóstoles? Eso indica en el uso de los dones que no hay un solo hermano, como estamos notando aquí. En el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, el Espíritu. No hay un hermano que no tenga una capacidad, una facultad para el desempeño de su ministerio, su servicio en la asamblea. Pero un hermano no tiene todos los dones. Dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas en el entorno del siglo I? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces, en el caso de los corintios, habían algunos que querían tener todos los dones y le daban mucha relevancia al don de lengua, que él en todas las listas aparece al final. Entonces, brevemente, en cuanto a la segunda parte, él presenta esa ilustración del cuerpo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice, así también Cristo, o así también el cuerpo de Cristo. Y luego vamos a notar sobre el bautismo del Espíritu. Eso ocurrió en Pentecostés, donde somos incorporados a las bendiciones que ocurrieron en Pentecostés. Y luego él pone algo hipotético en el funcionamiento del cuerpo, algo que no ocurre, pero él es hipotético. Él dice, ¿por qué algunos aquí tienen rivalidad? Unos tienen complejo de inferioridad, como notamos. El pie puede decir a la mano, yo no soy del cuerpo, la mano está más alta, yo estoy más bajo. Eso es una cosa que nunca va a ocurrir en el cuerpo.
Y luego la oreja, si la oreja dijera porque no soy ojo, sería como un complejo de inferioridad, yo no soy del cuerpo, etcétera. Pero hay también un espíritu de rivalidad y un espíritu como de superioridad. En el versículo 21, ni el ojo puede decir de la mano, no te necesito. El ojo está más alto y la mano está más baja, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De modo, hermano, que él habla como Dios da una compensación en el cuerpo. Él habla en el versículo 23 y 24 de órganos que aparentemente son menos dignos y otros que son más nobles. Y él dice que aquellos miembros, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Por ejemplo, las partes pudendas, como dice más abajo, necesitan ser tratadas con decoro. Y los hermanos van a entrar en detalles en eso, pero es una compensación como en la iglesia. De modo, hermano, que el culto lo dejamos abierto, es muy amplio y viene la discusión y los hermanos van a aportar en el mismo orden de los versículos el desarrollo del estudio. Creo, hermanos, es necesario entender que el tema de los dones espirituales que se relaciona con la asamblea, con su desarrollo. Dios ha puesto en la asamblea aquellos hermanos que tienen dones para la edificación de la asamblea. Sabemos que aquí en esta epístola es el Espíritu Santo que está capacitando, que está dando el don. Y cuando llegamos a Efesios capítulo 4, es el Señor Jesucristo que dio dones a la iglesia, y la porción en la epístola a los Romanos es Dios que reparte los dones, indicando otra vez, aquí tenemos la Trinidad involucrado en dar los dones espirituales. Y creo que mi hermano ha hecho la distinción. Hay que entender que este no es un don natural, este es un don espiritual. No es algo que el hermano tiene al nacer. Hay muchas capacidades y dones que el ser humano tiene al nacer y son diferentes. Este es un don espiritual que viene así pues al creyente, al creer en el Señor Jesucristo. Y con el tiempo se va desarrollando aquel don. Y gracias al Señor por los dones que hay en la asamblea. Como vamos a ver, hay aquí varias listas de estos dones, y aquí los dones que se están nombrando son de naturaleza sobrenatural. Y me atrevo a decir estos 9 que tenemos, no los tenemos en el día de hoy, más bien así pues eran de carácter temporal. Pero otra cosa que quería decir
muy brevemente, dejando que los hermanos sigan. Siempre hay la pregunta que hacen los hermanos en este capítulo, si las hermanas también tienen dones espirituales. No dudamos que hermanos tienen capacidad para ayudar en la obra del Señor y tienen mucha capacidad, pero en el contexto aquí, para la edificación de la asamblea, se está hablando de los varones. Cuando llegamos allá, en Efesios, así pues hay apóstoles, no había ninguna mujer. Cuanto a los profetas, sí habían las hijas de Felipe y sin duda otros, pero no funcionaba en la asamblea. Sí, pues, queridos hermanos, les apreciamos altamente, tienen su don, tienen su ejercicio en la asamblea, pero en el contexto aquí se está hablando de los varones para la parte pública en la asamblea. No digo más porque hay bastantes hermanos para ayudarnos. Solamente una pregunta voy a hacer. Yo pregunto a mis hermanos, si un nuevo creyente, si personas recién convertidos, le preguntara, ¿y qué es un don espiritual? Por favor, ¿cómo le respondería? ¿Qué es un don espiritual? ¿Cómo se debe responderlo? Se puede decir, hermano, que un don espiritual es una capacidad espiritual que viene con el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no hay don espiritual. Y con el nuevo, cuando uno nace del Espíritu, recibe don para servir, ¿sí o no? ¿Qué es un don? Estamos totalmente de acuerdo, don Santiago, que si uno no nace de nuevo, no hay don espiritual. Pero define, por favor, qué es un don. Yo creo, don Noel, que la pregunta conlleva a otra pregunta, porque estamos leyendo en un capítulo que este es un capítulo fundamental y básico para todo lo que enseñamos. Están nombrados aquí en este capítulo todos los dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Y si todos están nombrados, ¿cuántos son? Que se puede agregar es ¿cuántos de estos dones están vigentes en el día de hoy? Bueno, estamos oyendo, hermanos, que un don es una capacidad, como nos ha dicho don Santiago, que el Espíritu coloca en el momento que la persona nace de nuevo. El Cristo resucitado da dones a los hombres y es el Espíritu Santo que los capacita para el uso
espiritual de los dones en la asamblea. Es una facultad, es como José, cuando le dijo al faraón, esa es una ilustración del Antiguo Testamento, he oído que tú oyes sueños para interpretarlo. Él dijo, no está en mí. Será Dios el que dé respuesta propicia a faraón. Lo mismo Daniel. Ellos reconocen Daniel para interpretar aquellos sueños y aquellas visiones. Tuvieron que ir en oración. Y el que tiene un don reconoce, no, eso no es mío. ¿Por qué gloriarse? Como notamos más abajo, que el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Hay como cierta prepotencia, un espíritu de superioridad y una rivalidad. No debe ser, hermano. No. Pero los hermanos que están aquí, no queremos monopolizar todas las preguntas. Hay otras preguntas no contestadas. En esas listas, ¿cuántos son los dones? Y el hermano Esteban está preguntando cuáles de estos dones son permanentes y cuáles son temporales. Ahora, hermanos, solamente para añadir algo, para ayudar mayormente a la juventud, estamos oyendo que es una capacidad espiritual que recibe el hermano en el nuevo nacimiento. Pero esto no quiere decir que la semana después que va a comenzar a predicar, que va a comenzar a ministrar, que va a comenzar todo esto. Hay el don allí, el apóstol Pablo, varios años aprendiendo, varios años el Señor preparándole para aquel ministerio. Y una cosa que debe darnos ejercicio es el desarrollo del don será de acuerdo con el ejercicio espiritual en privado, la espiritualidad del creyente. Y es probable que hay aquellos que el Señor le ha dado un don espiritual, pero por el descuido en la vida cristiana nunca se llegue a desarrollar aquel don. Pero para juventud entre nosotros les animamos de todo corazón, pero poco a poco. Hay otra pregunta que se relaciona con esta cuestión de dones. Una persona ya salvado por la gracia de Dios puede atribuirse cualquier don, puede ejercer cualquiera de estos dones. Depende de la persona o depende del Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa que el apóstol está corrigiendo más adelante en esta carta, en el capítulo 14, es: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Una persona puede atribuirse cuando y como quiera cualquiera de estos dones. Yo creo que si un hermano empieza, por ejemplo, a estar predicando el Evangelio y moviéndose como si fuera una persona ya con el respaldo del pueblo del Señor para sus actividades, si no tiene el respaldo de las asambleas de la zona donde vive, esta persona mejor que deje de ejercerse. Que deje de ejercerse. Está atribuyéndose dones que no tienen. Los hermanos no reconocen en él esos dones que él pretende tener. Este no es asunto de imaginaciones, hermanos. Estos son dones muy patentes, muy reales, que se manifiestan. No estamos aquí hablando de sueños.
ilustración que el apóstol da del cuerpo es un indicativo que no se pueden tener todos los dones una sola persona, porque él le ilustra que el cuerpo tiene varios miembros, pero cada uno en su lugar. La boca no puede ser nariz, la nariz no puede ser ojo, y así sucesivamente. Está diciendo que en el cuerpo están los miembros naturales del cuerpo, y cuando el don es dado por el Espíritu Santo, es una capacidad que no tiene que la persona misma, la persona no lo está reclamando, sino que el Espíritu mismo está mostrándolo en el cuerpo que es la iglesia, y está manifestando ese don por uno a quien él ha querido dárselo. Quien lo tiene no va a sentir aire de grandeza, y si no lo tiene no va a tener tampoco envidia por no tenerlo. En cuanto a la pregunta de qué es un don, sería interesante también la referencia en capítulo 1, versículo 5. El apóstol reconoce que estos creyentes fueron enriquecidos en Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Este es, como dice el versículo anterior, un aspecto de la gracia de Dios. No hubo absolutamente nada en ellos que explicara esa capacidad que tenían. Era la gracia de Dios, y no nos dejamos de asombrar como personas que han creído en el Señor y no han tenido ninguna experiencia previa en cuanto a la asamblea. Uno ve que el Señor les ha capacitado. ¿De dónde sacaron esa capacidad? No fue por ir a un seminario o hacer un curso. Fue que, como oímos, al nacer espiritualmente, fueron enriquecidos con algunos dones que el Espíritu Santo les dio desde ese momento para ellos ser útiles en la asamblea. Pero debemos también tomar en cuenta lo que dice el capítulo 2 en cuanto al hombre espiritual. El espiritual, dice el versículo 15, juzga todas las cosas. Y debemos estar claros que esto es una referencia, o se está refiriendo a todo creyente. Todo creyente ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hermanas, todos tenemos ese don que es tan grande, la misma persona del Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros. Ahora, eso capacita al creyente para entender las cosas profundas de Dios. Una persona sin el nuevo nacimiento puede tener sus grados, sus títulos, sus estudios, pero está en cero en cuanto a entender las cosas de Dios. Pero el creyente más sencillo, que quizás apenas ha aprendido a leer desde que comenzó, creyó en el Señor, le dio el interés de leer la palabra y con dificultad está leyendo, él ya está entendiendo cosas que la mente más brillante e intelectual no puede, porque tiene dentro de él el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo creyente tiene este don, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo capacita, y es muy importante la frase aquí, como Él quiere. Capítulo 12,
versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como decía don Santiago, la pregunta pues no es que yo, porque quiero tal don, entonces voy a ejercer ese don, porque quiero hacer eso. No, es el Espíritu Santo que va a capacitar al creyente como Él quiere. Y el mismo creyente no puede pasar por alto eso, y los que están a su alrededor estarán conscientes. Este hermano ha sido capacitado para hacer esto, y le van a dar el respaldo en lo que él está haciendo. Pero esto es para distinguir entre algo que es común a todos los creyentes, la capacidad para entender cosas espirituales, pero algo que es particular para algunos, dones, capacidades que el Espíritu Santo da siempre para el provecho de toda la iglesia. Una cosa que vamos a aprender es que el don no es para el beneficio mío. Así era un error en los corintios usándolo de esa manera, es para enaltecerme a mí. No, si yo he recibido un don, tengo una tremenda responsabilidad para con la asamblea, porque ha sido dado para el beneficio de toda la asamblea. Y por eso estamos así oyendo, pues que es en el contexto de la asamblea y la edificación del pueblo de Dios que está enseñando el apóstol estas verdades en cuanto a los dones. Yo espero que sea de alguna ayuda lo que he comentado. En cuanto, hermano, a el número de dones, que es una pregunta, hay 3 listas. La primera lista, que está dividida en tres grupos, tiene 9 dones. Y de la segunda lista quedarían los apóstoles, están los maestros, los que ayudan y los que administran. 9 más 4 serían 13. Luego la lista que citó nuestro hermano don Samuel, no citó la lista, pero hizo referencia a Romanos capítulo 12. Allá hay 7 dones, pero algunos están incluidos en esto. Quedarían como 4 allí. Ahí habla del que hace misericordia, el que reparte, etcétera. Quedarían como 4, y en la última lista, en Efesios capítulo 4, quedarían los evangelistas y los pastores. O sea que el número llega como a casi 20. Ahora, hay algunos que son temporales y otros que son permanentes. Podríamos decir en la segunda lista, los que son permanentes están allí, los que ayudan y los que administran. Los que ayudan serían como diáconos, que se ocupan en un ministerio, en un servicio. Eso es permanente. Y los que administran es una referencia a los ancianos. Lo que dice Efesios, lo que dice Romanos capítulo 12, el que preside. De modo, hermano, que eso sería algo que ayuda. Hay los que son permanentes y los que son temporales. Ahora, en el siglo I no se tenía la Biblia completa, el Nuevo Testamento. Había una carta aquí, otra carta allá, pero no estaban unidos en un tomo como tenemos el Nuevo Testamento hoy día. Entonces, se hacía falta de hombres dotados con esa capacidad espiritual para dar auxilio a la iglesia en un momento dado. Por ejemplo, en el versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay una situación difícil donde se requiere un consejo sabio. Y en el Antiguo Testamento tenemos principios, pero palabra precisa es en el Nuevo Testamento. Pero había un hombre dotado, daba un consejo sabio y él aportaba una orientación en un momento de crisis. Esa es la palabra de sabiduría. Y la palabra de ciencia, hoy el maestro usa la ciencia divina, tiene el Nuevo Testamento
y aplica lo que lee en el libro para dar una palabra que imparta conocimiento, pero en aquel tiempo no. Entonces eran dones que tenían que ver con circunstancias del momento. Y luego lo otro, dones de sanidades, el hacer milagros, los diversos géneros de lengua. Quizás ayude Hebreos capítulo 2, el versículo 3 dice que el Evangelio, aquella palabra, fue anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada. Esos milagros eran para confirmar, fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Pero hay los dones que son fundacionales, como los apóstoles y los profetas. 4 apóstoles, 4 profetas fueron los que nos dieron el fundamento de doctrina por inspiración divina. Mateo, está Juan, está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y hay como 4 profetas, Marcos, Lucas, Judas y Santiago. Eran para el fundamento de doctrina. Eso es permanente también. No tenemos apóstoles ni profetas, pero tenemos su registro. Vamos a decir que el ministerio de los apóstoles y profetas pasó, pero ellos no han pasado en cuanto a lo que nos dejaron ese legado. Están los apóstoles y están los profetas a través de sus escritos. Y si usted conoce un profeta por allí o un apóstol, son falsos apóstoles y falsos profetas. Ahora, hermanos, hay un orden muy importante. Tenemos la primera lista, tenemos 9 dones sobrenaturales, como estamos oyendo que se necesitaba, mientras que se completara el Nuevo Testamento. Pero creo aquí vemos la sabiduría de Dios para que funcionara bien. Él dice en el 8, pero este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro, ciencia. Cuando se presentaba una dificultad en la asamblea, no podían dar la respuesta por una escritura, porque no se había dado todavía todo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo daba una palabra para el momento, una palabra de sabiduría. Pero al lado de esto, palabra de ciencia, el Espíritu Santo daba el don a otro, este conocimiento que podía colaborar y decir, este viene por parte de Dios. Luego otro, fe por el Espíritu Santo, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, otro el hacer milagros. Allí vemos, hermanos, estos 3. Había fe. Por ejemplo, Pedro y Juan, el día de cuando encontraron a aquel paralítico, ellos le sanaron, pero no estaban aventurando. Tenían no solamente el don de sanidad, pero el don de fe. Sabían por el mismo Espíritu que Dios iba a sanar aquello. Así pues, repito, no estaban aventurando. El don de fe va acompañando a aquellos de sanidades y milagros. Luego dice profecía, otra profecía, otro discernimiento de espíritus. Un hermano tenía profecía, una doctrina. El ejemplo clásico, Pablo dice, así pues, escribiendo esta misma iglesia, yo os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor. Doctrina que vino directamente del Señor. Pero cualquiera podría haberse levantado, hermano, yo tengo una doctrina, una profecía. Al lado de esto había aquel que tenía don de discernimiento de espíritu, que el mismo Espíritu le da a ver la capacidad para indicar, este sí viene de parte de Dios. Y género de lenguas, y otra interpretación de lenguas.
El apóstol dice más luego que si no hay intérprete, que hay que callar, indicando no había posibilidad cuando se estaba actuando bajo la guía del Espíritu Santo, que uno hablaba en lenguas engañando, porque el mismo Espíritu daba otro el don de interpretar. Sí, pues para mí es bueno notar estas verdades y queremos que los hermanos entiendan que estos dones que tenemos aquí, como vamos a ver en el 13, no están funcionando hoy. Nosotros tenemos la profecía en su totalidad y toda enseñanza, todo consejo, todo conocimiento, todo eso está basada en la profecía revelada. Mejor aclarar este culto esta mañana que todos estos dones no están presentes en el mundo ahora. Son dones genuinos del Espíritu Santo, pero todos no están presentes en el mundo ahora. Es bueno que nosotros entendamos esto. Esto se va a aclarar mejor en el estudio que sigue esta mañana, pasándose en el capítulo 13. Pero Donald Simris ha hecho referencia a las tres porciones de 1 Corintios capítulo 14, también Efesios capítulo 4 y Romanos capítulo 12. Creo que nos ayuda a correlacionarlo todo si tomamos en cuenta las expresiones que encontramos aquí en este capítulo. Por ejemplo, versículo 4, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, pero un solo Espíritu obrando. El apóstol está aclarando la diferencia entre los demonios y la obra del Espíritu Santo. En el mundo hay muchos demonios y cada demonio tiene su forma de manifestarse. En cierta ocasión, cuando llevaron un hombre, no sé cómo se llama ahora, brujo o mágico, un endemoniado, le llevaron a un culto pentecostal para ver qué pensaba él de todo aquello, la gente revolcándose en el suelo, que esto no es obra del Espíritu Santo. Y el hombre después estaba muy interesado en oír su opinión. Y él dijo, bueno, puedo identificar el espíritu que está aquí esta noche. Se llama tal cosa. Lo he conocido en otra parte. Y la manifestación es exactamente lo que estamos viendo aquí. Gente cayendo en el suelo, revolcándose en el suelo, hablando bla bla. Este es un demonio. Pero el apóstol está aclarando aquí, y él repite la frase en este capítulo, pero el mismo, uno solo, y el mismo Espíritu Santo. Muchas manifestaciones, pero un solo Espíritu que está obrando en estos dones. Cuando uno pasa a Efesios capítulo 4, hay diversidad de ministerios. No es el mismo concepto. Y cuando pasamos a Romanos capítulo 12, hay diversidad de operaciones. Pero todos los dones nombrados desde el versículo 8 hasta el versículo 10, todos no están presentes ahora. Vamos a aprender esto, repito, en el capítulo 13, en el estudio que sigue después de este. El apóstol está clasificando ciertos dones. Primeramente dos, y cuando él usa la palabra en versículo 9 y 8, hay un cambio de palabra aquí. Esto es otro género. Y él nombra varios que se clasifican con este género. Y otra vez en el versículo 10, en la parte final,
y otros diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas, esto es otra clasificación más, son 3 clasificaciones. De estas 3 clasificaciones que estamos encontrando en estos versículos, permanecen solamente los 2 nombrados en el versículo 8. De 9 hasta 10, todos han desaparecido. Yo no estoy diciendo que han desaparecido totalmente, porque uno no puede limitar la obra del Espíritu Santo en ningún momento, en cualquier parte del mundo, pero uno tiene que tener este cuidado de distinguir claramente entre la obra de demonios y la obra genuina del Espíritu Santo de Dios. La única persona que tiene capacidad para hacerlo es la persona, según el versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solamente el creyente obediente puede llamar a Jesús Señor. Hay muchos creyentes por allá en la parte de afuera que no les interesa obedecer la palabra de Dios y no llaman a Jesús Señor. El que llama a Jesús Señor es como Saulo de Tarso en el momento cuando él creyó. Y él preguntó, ¿quién eres? Él sabía que aquella luz que sobrepujaba la luz del sol al mediodía era la luz de la presencia inmediata de Dios. Pero la voz está reclamando, ¿por qué me persigues? Entonces él pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Enseguida, Saulo de Tarso, caído en el suelo, decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La persona que llama a Jesús Señor se somete a la palabra. La mujer que quiere adornarse, ser mundana todo el tiempo en la calle y ser cristiana evangélica cuando se presenta en el local evangélico, no está llamando a Jesús Señor. Yo digo, esa persona a lo mejor no conoce al Señor como su Salvador personal. Una persona salvada por la gracia de Dios hace exactamente como hizo Saulo de Tarso en aquella ocasión. La respuesta del corazón del verdadero creyente es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se somete a la voluntad de Él. Decir algo probablemente sencillo. Para entender el concepto del don espiritual, el hecho de que lo llama don espiritual, uno sabe que hay personas muy capacitados en lo natural. Se puede decir que nacieron con tremendo don natural. Algunos en pintar, otros en cantar, otros en hablar. Son dones, capacidades naturales. Ahora, un don natural tiene que ser, pregunto, desarrollado, sí o no. El que nace con un don, un Picasso, un Da Vinci, ellos pasan años bajo maestros y tienen tanto don que van aprendiendo, madurando. Los maestros lo forman, lo guían, lo instruyen, lo corrigen, lo retan. Y ellos van aprendiendo y desarrollando su capacidad con que nació. Cuando uno nace del Espíritu, entrando en la familia de Dios,
recibe del Espíritu Santo capacidad espiritual, don espiritual, capacitándolo para servir en el cuerpo. Ahora déjeme decir algo. Hay el uso y también puede haber el abuso de estos dones espirituales. Hay el uso y el descuido. Pablo dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Pablo dice a Timoteo, que avives el fuego del don que hay en ti. Los Corintios 1:7, como vimos de nuestro hermano Kenny, más temprano en este capítulo, ellos recibían por pura gracia en Cristo capacidad, don. 7, no falta en ningún don. Ellos fueran dotados, enriquecidos, capacitados con dones espirituales. ¿Cómo los estaba usando? Si ellos tenían tantos dones, ¿por qué el apóstol tiene que decirle aquí, no queremos, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales? Porque no los estaba usando. Esto vamos a ver en capítulo 14, mañana, Dios mediante. Ellos estaban abusando, mal usando, glorificándose en su capacidad. Pero ¿qué dice? Cuando las porciones tres principales son Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. En la porción de Efesios 4 dice lo siguiente. Allí es Romanos, 1 Corintios 12, donde estamos leyendo, es el Espíritu Santo dando y es Dios ordenando, y como vimos en el versículo 11, también creo que versículo 18, como Dios quiso. Uno no puede escoger, es el cielo quien decide la capacidad que uno va a tener. Y nuestro deber es saber dónde me quiere colocar el Señor para servirle. Ahora, 4:12. El Señor, subiendo a lo alto, Él constituyó algunos, y tenemos la más corta lista, como ya habíamos oído de Don Alcímedes. 12. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Estoy en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, diaconía, servicio, ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, es decir, como niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el porqué para la edificación del cuerpo. Y ahí lo tenemos, termino en 1 Corintios 11, 27. Vosotros pues sois, el artículo definido no está realmente allí. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Esto es lo que tenemos aquí. La iglesia como un cuerpo, diferentes miembros trabajando juntos, el ojo, la lengua, la mano,
para el buen funcionamiento, el uso y no el abuso de los dones. Quería comentar rapidito, hermanos, en cuanto a los ministerios, como ya ha dicho don Santiago, los servicios. Dios da el don, se ha aclarado y en la mente creo que de todos nosotros está bien definido lo que es el don. El ministerio es el servicio que el Señor coloca a ese miembro que ha dotado para el ministerio que va a desempeñar, y la operación tiene que ver con la energía, la capacidad efectiva para llevar a cabo ese don. Dios da la energía para que sea efectivo el ejercicio de ese don. Versículo 7 dice el objetivo, para provecho. Ya se ha indicado de que los dones no son para gloria, jactancia, sino para provecho del pueblo de Dios. Y la palabra es interesante, tiene que ver con la unidad, buscar la unidad del pueblo de Dios. Lamentablemente en Corinto, ellos se gloriaban de su don y el ejercicio de ese don estaba dividiendo al pueblo de Dios. Nunca los dones que Dios daba por su Espíritu son para dividir al pueblo de Dios, sino para la unidad del pueblo de Dios. Otro detallito que quería decir, hermano, es que estos 9 dones, como ya hemos escuchado y los hermanos han insistido en eso, sé que nos hemos detenido bastante tiempo en esta primera sección, pero como dijo el apóstol, que no ignoréis, compra la verdad y no la vendas. Cuán importante es estar bien claro en este tema de los dones. Nos movemos cada uno de nosotros en ambientes donde hay mucho pentecostalismo, muchas denominaciones, muchos que están diciendo que tienen el don de sanidad, o viene un predicador con el don de sanidad y traiga a sus enfermos. Precisamente hace un tiempo atrás estábamos en Valle de la Pascua acompañando a nuestro hermano Esteban, y en esos mismos cultos que teníamos en la parte de atrás estaban anunciando una campaña y invitaban a traer a sus enfermos, y era impresionante ver cómo venían varios esforzándose, llevando a sus familiares o amigos en sillas de rueda para ese supuesto predicador. Hermanos, no hay nadie que tenga estos dones que aparecen en esta lista. El don de sanidad, ese era un don milagroso. El caso del Señor, aquel hombre que había nacido ciego, no tenía, algunos dicen, no tenía ni siquiera la capacidad de poder ver por operación o por médicos, ¿no? Pero el Señor le dio la vista perfecta. Al paralítico, del cual ya hemos oído, había nacido cojo. Ese hombre no tenía posiblemente desarrolladas sus extremidades inferiores, las piernas, huesos, músculos, tendones. Pero cuando el apóstol, por el poder de Dios, obró esa sanidad, eso fue algo sobrenatural, porque en ese instante, instantáneamente, debió haberse formado músculos, los tejidos, los tendones, los huesos. En cambio, estos supuestamente sanadores de ahora, esos no pasan la prueba de los milagros, del don de sanidad, no pasan la prueba. Cuando visitamos al Perú, conocimos a un hermano que se llama Chero, y él lo traían en silla de ruedas. Él tenía una enfermedad, tiene una enfermedad degenerativa. Los músculos se le van adormeciendo y no tiene la capacidad de movilidad. Lo primero que perdió fue el poder caminar, y él intentó, frustrado, pero un día llegó un brujo a Guaral
y el brujo le dijeron que fuera hasta allá y él le dijo, yo lo pongo a caminar, eso le va a costar tanto, pero yo lo pongo a caminar. Y él emocionado reunió todo lo que él tenía, era gandolero y todo lo que él había trabajado, él se lo llevó a ese hombre. Y efectivamente cuando ese día el hombre, el hermano Chero fue hasta allá, no era creyente para ese momento, el brujo lo levantó y empezó a caminar. Él dice que ese día él caminó por Guaral y le pagó. No importaba haber pagado una alta suma de dinero, lo importante es que estaba caminando y caminó solamente un día, porque al día siguiente él nos estaba contando que él intentó pararse y no podía. ¿Quién hizo eso? Los demonios, como hemos escuchado. Pero si él no hubiese tenido piernas, eso no hubiese podido ser posible. Los demonios pueden hacer trucos, el diablo es engañador. Digo esto porque hay hermanos que pudieran decir, no, pero es que en aquella campaña alguien tenía la muela picada y salió con la muela sana. Yo creo, hermanos, que Dios no va a corregir problemas de la muela, Él pudiera darnos una nueva, si hubiese ese don, pero no hay don de sanidad, no hay don de milagros como en aquellos días, no pasan la prueba, hermano. El don de lenguas era un don muy específico, en el capítulo 14 quizás se va a tratar con más detalle. Lo que hoy se dice que es don de lengua, eso no es el don de lengua como en el siglo I. Entonces digo estas cosas, hermanos, porque nos movemos en ambientes donde lamentablemente la falsa doctrina reina y algún nuevo creyente puede ser como confundido, arrastrado. No ignoréis, qué bueno es estar claro de que estos dones fueron para el siglo I, para el tiempo de la iglesia, en pañales, como hemos oído, el canon no estaba revelado. Pero ya que estos dones no están presentes, hay otro grupo de dones, porque qué importante saber cuántos dones hay y cuántos ya pasaron, cuántos quedan. Ahora quisiera preguntar, porque esa es una consulta, una pregunta que frecuentemente la hacen los hermanos, ¿cómo conocer mi don? ¿Cómo saber cuál es el don que yo tengo? Ya hemos oído, hermanos, es interesante de que versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu en su voluntad Él reparte y Él hace efectivo el uso de ese don. Pero para la ayuda de tantos hermanos que están en la conferencia, ¿cómo yo puedo saber que Dios me ha dado un don? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Era necesario avivar el fuego del don. Entonces, dejo esta pregunta para ayuda a los más nuevos en la fe. Aprovechando lo que el hermano Rubén nos ha explicado, nos han explicado de que ya estos dones no están. Pero si estamos hablando de la iglesia, ¿nos podrían explicar por qué en la iglesia en aquel tiempo estaban y por qué hoy, siendo la iglesia, no están? Para que podamos dar una respuesta. ¿Por qué estaban en aquel tiempo siendo la iglesia? ¿Por qué hoy no están? Para poder ayudar a otros y para poder ayudarnos a nosotros mismos y estar más convencidos de que ya hoy no son necesarios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los que buscan señales son los judíos. ¿Te han predicado los judíos? Para la asamblea que está llevando una obra entre judíos. Entre tanto que la nación existía,
había un testimonio con milagros diversos, Dios obrando, porque el judío, conforme a su escritura, pedía señal, y había señales, pero la nación desapareció del mapa en el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo. Cuando yo creí en el Señor, el nombre Israel no figuraba en ningún mapa del mundo. No existía. El año después que yo creí, la nación fue reformada a duras penas, con muchos sacrificios, en contra de lo que pensaban las grandes naciones del occidente. La nación existe hoy en día, pero no hay testimonio a este pueblo, porque este pueblo rechazó su verdadero Mesías, le mató en una cruz, y por lo tanto Dios ha desplazado la nación, no está cumpliendo su función, de manera que no hay testimonio entre los judíos hoy, y por lo tanto no hay señales. El griego pedía sabiduría, el hebreo pedía señales. Cuando la nación desapareció, ¿qué señal? ¿Para quién? Antes de responder esa pregunta, ¿será que los dones, un hermano puede tener más de un don hoy en día? De acuerdo, estoy leyendo Éxodo 35, versículo 30, cuando fueron llamados aquellos hombres a la obra del Señor, Bezalel y a Oholiab. Puede tener más de dones. Uno entiende que un don también puede ser en un hermano, de acuerdo, capacitarlo para el servicio de construcciones, para tantas cosas también se puede ver ese don. ¿Qué dicen los hermanos? Pues quisiéramos aprender si un hermano puede tener más de un don hoy en día. Antes que un hermano responda a la pregunta que ha hecho el hermano, hay un versículo que no debemos, hermano, dejar de enfatizarlo. Es el versículo 13. Hemos hecho referencia a algo, pero es bueno ahondar, hermano, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Solamente decir algo, Juan el Bautista, él anunciaba esto. Él dijo, en medio de vosotros está uno que es más poderoso que yo, él os bautizará con el Espíritu Santo. Y encontramos eso varias veces en los evangelios. Cuando el Señor resucita, él dijo, Juan dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces él dijo, eso va a ocurrir dentro de no muchos días. Él subió en el día 40 y el día 50 era el día de Pentecostés. Ese fue el día, hermano, cuando se produjo este bautismo por el Espíritu para formar un cuerpo. Fuimos todos bautizados. Ese verbo allí, bautizar, está en un tiempo que se conoce como aoristo, algo que ocurrió en el pasado. Eso ocurrió, habían 120, pero ahí no estaban todos. Quizás la samaritana no estaba, ni Bartimeo, ni otros muchos, como la mujer sirofenicia. Pero ese día, aunque no estuvieran reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo hizo algo. Allí nació la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo salga de la tierra para no actuar como está actuando hoy, la iglesia será llevada también. Entonces eso ocurrió, hermano, una sola vez. Nosotros cuando creemos somos participantes de esa bendición, somos agregados. Cuando nos bautizamos en agua somos agregados al cuerpo de la iglesia local, pero en el momento de creer somos agregados por el Espíritu Santo a este cuerpo, que es la iglesia en su sentido general.
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, somos participantes del Espíritu Santo también en el momento de creer. Es como beber del mismo espíritu. El Espíritu Santo nos agrega a la iglesia en su sentido general y al mismo tiempo ingresa en nuestros cuerpos y nos hace templos del Espíritu Santo. Pero no sé si don Samuel como que quiere agregar algo, y no nos olvidemos de la pregunta del hermano. Háganos el favor, hermano, usted tiene... Pasa, hermanos, es que aquí entre los siervos del Señor hay siervos del Señor que son mecánicos, hay otros que son doctores. Si se tratara de un motor podría llegar pedazo por pedazo. Pero cuando nace un niño, el cuerpo es completo. El cuerpo es completo. Esto está hablando aquí del cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo existió en el día de Pentecostés y el cuerpo todavía existe. Estamos tratando de un cuerpo. Todo estaba presente en aquel día. Todos los dones, toda la capacidad necesaria, dada por el Espíritu Santo que todavía opera en la verdadera iglesia, pero es un cuerpo. El cuerpo se desarrolla, crece, pero no se le agregan partes, otro brazo, otra pierna, otra cabeza. El cuerpo completo desde el momento de nacer. Una explicación, hermano, que yo he oído desde mi juventud, me ha ayudado mucho en cuanto a esto. Estamos de acuerdo que el bautismo en el Espíritu Santo fue una sola vez en el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia, el cuerpo de Cristo. La explicación que he oído que me gustó, el Calvario, la muerte del Señor en la cruz, una sola vez. Y al creer en el Señor, yo llegué a disfrutar de todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Su muerte no se repitió. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés para formar aquel cuerpo. Y al momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, llegué a disfrutar de todos los beneficios de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Yo mismo fui incorporado en el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como bautismo en el Espíritu Santo en el día de hoy. Más bien el pentecostalismo enreda la cosa porque ellos dicen que es el Espíritu Santo que está bautizando. Como nos ha dicho Donald Simmons, Él os bautizará en Espíritu Santo. Y fuego, este es el lago de fuego. Este no tiene nada que ver con el creyente. Sí, pues, quizás otros puedan aclarar más. Pero bueno, queridos hermanos, entender que al creer en el Señor, incorporados en el cuerpo de Cristo, y no hay otra experiencia del bautismo por el Espíritu Santo, una experiencia más luego. No, este es falso y no está en la palabra de Dios. Quiero agregar una cosita importante textualmente aquí en 1 Corintios 12, versículo 13. Porque literalmente en Cristo es quien bautiza en el medio del Espíritu Santo. Porque en un solo Espíritu Santo, fuimos, y la próxima palabra, fuimos hablando a la iglesia de Dios, a los convertidos renacidos. Fuimos todos, tiempo pasado, no algunos. Acuérdense a quién está escribiendo, a la iglesia de Dios en Corinto, donde había mucho problema, inmoralidad, división,
carnalidad, etc. Pero él puede decir, fuimos todos. Y él pregunta, ¿y todos hablan en lengua? No. Mira, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados entrando en. El bautismo en el espíritu nos da entrada al cuerpo místico de Cristo. Sean judíos o griegos, sean judíos o no judíos, sean judíos o de las naciones como nosotros, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay mucho más que se puede decir allí, pero de que algunos creyentes tienen el bautismo del Espíritu Santo y otros no, hay que pedirle. Es una locura, es antibíblico. Él escribe a esa iglesia con todos sus problemas. Todos eran bautizados, tiempo pasado, en el Espíritu Santo. Pasó la hora del estudio bíblico, queridos hermanos, y el tiempo es corto. El próximo culto comienza a las 10. Es mejor que un hermano termine dando gracias por el estudio y por lo que está preparado por los hermanos el desayuno para todos, dando gracias.